y en los dichos de compañeras y compañeros, de que habíamos entrado en una suerte de meseta y que esta meseta nos sacaba del eje, nos convertía en un trámite administrativo cada 15 días y las discusiones perdían el sentido, la originalidad y la pasión con la que nos animaron desde un inicio a generar este espacio. Y entonces le pedimos a Horacio que introdujera este tema tal y como él lo acaba de hacer, a su manera, a su usanza, con sus énfasis, con su estilo, con su bonomía y con su hermandad, porque nos estamos debiendo realmente un debate. Sería inútil abordar este debate instalándonos en el lugar de la queja. Pucha, hemos pasado tantas asambleas diciendo cosas, no digo inservibles o inútiles, pero que en general nos distrajeron de temas centrales. Y entonces pasaríamos a hacer un diagnóstico de por qué eso ha estado ocurriendo y luego entraríamos en otras profundidades y por lo tanto una vez más caeríamos en esa espiral de decir las cosas para no decir las fundamentales ni decir nada en definitiva. Entonces pensamos que hay que entrarle al hueso a estas discusiones. Es imprescindible que esta asamblea recupere ese espíritu y que en un clima fraterno, en donde se distingan las diferencias, los estilos, los matices, nos atrevamos una vez más a constituirnos como colectivo en los marcos que nos proponía Horacio. Fíjense que están ocurriendo cosas que de una u otra manera han sido abordadas por distintos compañeros o compañeras en algunos de los escritos, algunos públicos, como decía Horacio, otros de circulación restringida. Pero que todos ellos de una manera u otra informan la particular situación que tenemos. Y esta particular situación que tenemos genera, es bueno también decirlo con todas las letras, genera cierta zozobra. La excepcionalidad por la que atravesamos en el continente y aún en nuestro país, al tiempo que nos estimula, que nos obliga, que nos ayuda a pensar con entusiasmo, al mismo tiempo nos genera un plano de incertidumbres que es duro de asumir. Es duro de asumir en el terreno de la práctica concreta y de la formulación de las políticas concretas. Horacio no ha hecho más que señalar algunos de esos títulos, de lo que son no solo nuestras incertidumbres, sino las incertidumbres que alumbran la situación actual del pueblo del cual orgullosamente formamos parte. Fíjense que acaba de transcurrir probablemente el hecho económico más importante de la etapa que se abriera en el 2003, que significa la recuperación del control estatal de lo que significaba el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. En la Argentina, en la Bolivia de Evo Morales y de Álvaro García Linera, la DEA es echada, casi en simultáneo. Y poco tiempo después de eso, días después, el departamento de Chuquisaca es declarado libre de analfabetismo. Y aquí la Corte Suprema emite un fallo que ha generado polémica, pero que sin dudas, le pese a quien le pesare, constituye un hito en el proceso de constitución de los instrumentos de defensa libres y autónomos de los trabajadores de la Argentina. Es imprescindible que nosotros podamos avanzar de esta zozobra. Pero ¿cuánto de esta zozobra no sería necesaria para avanzar en una formulación teórica que fuera un aporte, chiquitito aporte, pero aporte en definitiva a la constitución de un pensamiento latinoamericano continental que diera cuenta de la excepcionalidad que vivimos en términos históricos
y como continente respecto de la situación que se vive en el mundo. Es imprescindible, me parece, que nosotros podamos acoplarnos a esta búsqueda, a esta constitución de un nuevo pensamiento en nuestro continente. Me parece que debemos hacernos cargo de esta excepcionalidad, de esta anomalía que nos informa aún en nuestra propia Constitución como espacio, y de esto hemos hablado sobradamente en varias oportunidades, pero hacerse cargo de esta excepcionalidad implica poder poner las luces altas, implica poder levantar la mirada, implica poder perforar los horizontes, los decretos, las tradiciones y todas aquellas cosas que nos arrojan, nos sostienen en un modo de pensar que ya no da cuenta de la realidad. Y atrevernos a esto implica hacernos cargo de la zozobra, de la incertidumbre que nos provoca esta nueva situación que vivimos. Es probable que a lo largo del último tiempo hayamos resbalado, hayamos incurrido en situaciones no queridas, en debates que hubiéramos preferido no dar ni conocer, pero nos parece, compañeras y compañeros, dicho esto de una manera muy simple, que es hora de que retomemos el sentido original del espacio Carta Abierta, que nos hagamos cargo de su vitalidad, de su vigencia, de su actualidad, y que a caballo de esta conciencia nosotros podamos llegar a fin de año, como decía Horacio, con una quinta carta que dé cuenta al menos de la existencia de estos problemas enmarcados en esta situación excepcional que viven nuestro continente, nuestros pueblos y los gobiernos democráticos y populares que han emergido en el último tiempo. Gracias.